El glucagón y la insulina son hormonas que veremos y las iremos explicando poco a poco y que está relacionado con la diabetes. Veremos por qué. Los puntos a definir serán qué es el glucagón y la insulina, que aumenta la glucosa en sangre, que está relacionado con el tema de la insulina y el glucagón, que la disminuye con algunos ejemplos, niveles de glucosa en sangre, cuáles son los normales, según tengas diabetes o no la tengas, y qué efecto puede producir la diabetes físicamente. Este punto final tiene unas imágenes un tanto desagradables, pero una de ellas sí que lo es. Podrían ser incluso bastante peor. Más adelante explicaré por qué. La definición. Hay una serie de porcentajes que se divide para el glucagón y la insulina cuando se van creando en el páncreas. Y en definición, en resumen, es que el glucagón actúa cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos y la insulina es todo lo contrario, cuando son altos. Digamos que están ahí el uno y el otro de la mano para compensar los niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Que esto siempre puede haber algo que cause problemas. Y en este caso, pues el exceso de insulina produce diabetes, que es una enfermedad que veremos poco a poco. ¿Qué aumenta la glucosa en sangre? Pues bueno, la hiperglucemia, que es cuando la glucosa o el azúcar aumenta en la sangre, puede ser provocado debido, por ejemplo, a problemas en el páncreas. Esto lo veremos, por ejemplo, en el fenómeno del amanecer. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues resulta de que cuando nosotros despertamos por la mañana, los niveles de insulina que crea el cuerpo son los mismos que utiliza. Por lo tanto, si nos despertamos por la mañana, tiene que estar, digamos, equilibrado. Pero en el momento que tiene diabetes de tipo 1 o tipo 2, esto no funciona así. Por ejemplo, si el cuerpo necesita 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, las personas que tienen diabetes a lo mejor se despiertan con 150 o 160. Y los que no tienen 110, 120, 125, resulta de que a lo mejor no tienen diabetes, pero puede ser prediabético. O sea, que tiene síntomas de que se está, digamos, encaminando hacia ese problema. ¿Qué puede disminuir la glucosa en sangre? O digamos que algunos consejillos que podemos ver por ahí para ayudar a las personas que tienen diabetes. Como vemos ahí en un estudio de 2012, se ve que del 12 al 14% de los adultos de Estados Unidos tenían diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ya la explicará mi compañero más adelante. Mientras que el 37 y 38% se clasifican como prediabéticos, es decir, que van caminos para la diabetes. Por lo tanto, el 50% de todos los adultos de Estados Unidos tienen o diabetes o prediabetes. O sea, es una locura. Estos datos normalmente suelen ser principalmente por alimentación. Ya, como he comentado, lo explicará mi compañero más adelante. Pero es eso, al fin y al cabo, una mala alimentación, el sobrepeso, como que la escasez de deporte, de ejercicio, pueden dar estos problemas. ¿Y cuáles son algunos consejos para la diabetes? Pues como acabo de nombrar, hacer ejercicio regularmente, controlar tu ingesta de carbohidratos, permanecer hidratado, controlar los niveles de estrés. Ojo, el estrés es muy importante, pero para todo. O sea, es que cualquier cosa, el estrés coge y nos lo cambia. Que tenemos que tener cortisol X. Bueno, pues ahora viene el estrés y se va a tomar por culo. Que tenemos problemas de sueño. Bueno, pues puede ser por el estrés. Que tenemos problemas con la comida. Pues puede ser con el estrés. Que tenemos problemas, por ejemplo, de que me da mucha ansia a la hora de comer, pues puede ser producido incluso por el estrés. Así que esto hay que controlarlo, ya no solamente por la diabetes, sino porque afecta muchísimo en la salud y en la vida cotidiana. Después, otra opción sería monitorear tus niveles de azúcar en sangre y dormir bien y suficiente. Que no es lo mismo dormir mucho que dormir bien. Después, niveles de glucosa en sangre. Los niveles normales, cuando te despiertas por la mañana y estás en ayuno, son entre 70 y 100 miligramos de decilitro.
Y después de la comida pueden llegar hasta los 140. Sin embargo, en personas que son diabéticas, bueno, no, perdona, que son prediabéticas, en ayuno son de 110 a 125 y si superan los 130, estando en ayuna, ya son, las podemos clasificar como diabéticas. Obviamente estas personas después de una comida, si incluso la comida ni siquiera se la han controlado, porque estas personas tienen que controlarse las raciones y demás, pueden llegar hasta 200 miligramos de cilindro, que es una barbaridad. ¿Qué efecto puede producir la diabetes? Bueno, físicamente. La diabetes, al ser un azúcar en sangre de los más altos de la cuenta, después de muchos años puede provocar problemas en el cuerpo como dañar tus ojos, riñones, nervios, piel, corazón, vasos sanguíneos y pueden desarrollar úlceras en la piel, ¿vale? También un punto que me parece muy curioso es que las personas que tienen una diabetes muy problemática pierden sensibilidad a los pies, por lo que si te haces una herida, te clavas algo, por ejemplo, en la playa, te cortas en una piedra, o te clavas un cristal porque te ha atravesado el botín, o cualquier cosa que le puede pasar a cualquier persona, como los diabéticos pierden sensibilidad, ellos no lo saben. Entonces, al final, esa herida, como no solo lo miren de vez en cuando, que incluso se tienen que mirar los pies de vez en cuando, se le puede infectar y puede causar bastantes problemas. Hasta el punto de que, vamos, como veis, esta úlcera aquí la tienes en el tobillo, se ve perfectamente, pero si lo tienes en la planta del pie, ¿cuántas veces al día te miras tú la planta del pie? Ninguna. Pues esto puede provocar úlceras gravísimas en el pie. Buenas, mi nombre es Antonio y os voy a hablar sobre la diabetes mellitus, una enfermedad que en mi caso yo padezco y os voy a comentar un poco en qué consiste y los tipos que hay. Bueno, la diabetes es una enfermedad en la que se produce una mala utilización de los azúcares como consecuencia de una falta de insulina. Es decir, el páncreas, al no ser capaz de producir la suficiente insulina en el organismo, los niveles de glucosa en sangre aumentan descontroladamente y puede llegar a provocar pues este tipo de enfermedad, que es la diabetes mellitus, por un descontrol de la glucosa en sangre debido a una mala o un mal funcionamiento del páncreas a la hora de secretar la insulina. Bueno, los tipos de diabetes mellitus que hay son la tipo 1 y la tipo 2. En mi caso es la tipo 1. ¿Y en qué consiste la tipo 1? Bueno, pues la tipo 1 se produce porque las células betas del páncreas, que son las encargadas de fabricar la insulina, no, no producen insulina. Las células beta del páncreas no producen la suficiente insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces provoca un descontrol de esos niveles. También pues suele desarrollarse en edades más tempranas, es decir, durante la infancia, adolescencia y joven adulto. Suele ser las etapas donde suele desarrollarse este tipo de diabetes, como es en mi caso, que me entró en la adolescencia. La tipo 2, sin embargo, se desarrolla en edades más avanzadas, es decir, a partir de 40, 45 años aproximadamente en adelante, es cuando puede aparecer este tipo de diabetes, la tipo 2. Como consecuencia a unos malos hábitos de vida, es decir, mala alimentación, bajo nivel de actividad física, sobrepeso, pues todo ese tipo de factores influyen o aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que suele darse más en edades avanzadas, aunque actualmente cada vez más, desafortunadamente, se está dando en casos de niños y adolescentes. En el caso de la diabetes tipo 1, el tratamiento que hay que tener es la propia insulina, que
hay que introducirla de forma exógena al organismo. Es decir, tú mismo te tienes que autoinyectar la insulina en un bolígrafo. Y en la tipo 2, sin embargo, el tratamiento que hay que seguir es a través de medicación, salvo en casos muy extremos en los que esa persona pues no se controle lo suficientemente bien la diabetes con alimentación o ejercicio físico, pues haría falta, además de esa medicación, pues introducirse la insulina de manera exógena al organismo. Y ya por último, pues voy a hablar de los niveles de glucosa cuando está muy elevado o muy bajo. Los niveles de glucosa en sangre elevados se conoce como hiperglucemia y es cuando los niveles de glucosa es mayor a 240 miligramos por decilitro. Y cuando los niveles de glucosa es bajo, lo denominamos hipoglucemia, que esos niveles de glucosa en sangre es inferior a 70 miligramos por decilitros. Y con esto he explicado así de forma resumida lo que es la diabetes y los tipos de diabetes y su tratamiento, para que todo el mundo tenga un conocimiento básico y de manera fácil de lo que es este tipo de enfermedad.